Bueno, pues ahora es un placer presentarles al profesor Timothy Wilson, que es profesor emérito de Artes del Renacimiento en la Universidad de Oxford. Entre 1980 y 90 fue conservador adjunto de las colecciones renacentistas en el British Museum. Y de 1990 y 2017 ejerció como conservador jefe de arte occidental en el Ashmolean Museum en la Universidad de Oxford, donde es actualmente conservador honorario, especialista en mayólica italiana del Renacimiento. Ha publicado los catálogos de las principales colecciones de mayólica de Londres, Oxford, Nueva York y Viena, y acaba de publicar una obra preciosa. Por otra parte, su interés por la loza dorada española se centra sobre todo en su relación con las producciones italianas, como acabamos de ver. Por lo tanto, va a explicarles algunas cuestiones que yo ya he señalado, pero veremos desde el lado del Museo Británico. Tim, muchísimas gracias. Gracias, Mariam. La verdad, ella es nuestra gran especialista en Inglaterra. Estoy francamente agradecido por haber organizado esta jornada y por traerme a esta maravillosa ciudad que es, la verdad, una de las cunas, ¿verdad?, más queridas para mí de la loza dorada. Mi tarea consiste en presentar cerámica con lustre valenciana en dos colecciones inglesas en el Museo Británico y el Museo Ashmolean, que es parte de la Universidad de Oxford. Como ha mencionado Mariam, trabajé en el Museo Británico de 1980 a 1990 y en el Ashmolean de 1990 a 2017, por lo que conozco ambas colecciones de primera mano, en que ninguna destaque por la gloriosa cerámica lustros del Reino Nazarí de Granada. El Museo Británico tiene una de las mejores colecciones del mundo de cerámica con lustre de loza dorada valenciana, y la Ashmolean, aunque mucho más pequeña, también es interesante. Ambos son creaciones de la Inglaterra victoriana, con raíces en los años posteriores a la gran exposición de Londres de 1851. La verdad es que Mariam y yo no nos hemos reunido para componer nuestras intervenciones, por lo tanto algunos de los elementos a los que me referiré pues ya los ha señalado Mariam, pero bueno, la verdad es que no nos hemos contradicho, así que bueno, solamente puede haber algún solape. Mis propios intereses se han centrado fundamentalmente más en Italia que en España, y no estoy tan bien informado sobre, digamos, las pruebas arqueológicas de la loza dorada valenciana, ni tengo conocimiento especializado en heráldica española. No puedo hablarles con autoridad sobre lo que es tardío malagueño o temprano valenciano, y no puedo distinguir, creo que podría mirar estos objetos 1000 años y no distinguiría entre la cerámica de Paterna y la de Manises, así que hablaré poco sobre la cronología o la atribución, y más bien me centraré en cómo surgieron estas dos colecciones en el contexto del desarrollo de conocimiento en la Francia e Inglaterra de mediados del siglo XIX, sobre lo que ha venido a llamarse loza dorada hispano-morisca. Casi todas las piezas que les mostraré son valencianas de los siglos XV, principios del XVI. Supongo que de buena parte se fabrican en Manises. Quizás en otra conferencia se podría tratar los azulejos y solamente los mencionaré de pasada. En la actualidad, los historiadores de arte en nuestras universidades no se centran excesivamente en hombres blancos ya fallecidos, pero no así, estos son los 4 héroes de mi historia. A la izquierda, Augustus Wollaston Franks, asistente en el departamento del Museo Británico, que pasó a llamarse Británico y Medieval en 1851, así que unos años antes que el inicio de lo que se vino a llamar V&A, lo que se ha hecho referencia por parte de Mariam Rico, y con un ojo magnífico creó en esencia entre 1851 y su muerte en 1897 las colecciones de artes decorativas europeas del Museo Británico. John Charles Robinson
Ya hemos oído hablar de él esta mañana. Otro brillante conocedor, se formó como artista, pero en 1852 fue nombrado primer conservador del Museo de Arte Ornamental de Marlborough House en Londres, que, como ha dicho Mariam, se creó tras la gran exposición para ofrecer modelos de buen diseño con el fin de mejorar la calidad del diseño industrial británico, que la gran exposición había demostrado ser lamentablemente inferior al francés. Y bueno, pues nada provoca más a un político británico que pensar que los franceses están haciendo algo mejor. Pero como veremos, efectivamente, el homólogo galo lo hizo bastante mejor que el británico. Continuamos. Charles Geary Edward Fortnum, que no antes era una persona acaudalada, pero se casó con una heredera del negocio de comestibles Fortnum and Masons en Piccadilly. Se casó 2 veces con grandes herederas, pero en fin, era coleccionista de escultura y artes decorativas. Estas áreas digamos, del arte tan de moda en la Inglaterra de los 50. El siglo XIX nunca trabajó en un museo, pero en 1873, como ha dicho Mariam, publicó el monumento catálogo Mayólica, también el hispano-morisco, para el Museo de South Kensington. Más tarde perdió la confianza en South Kensington y, aunque no había sido estudiante de la Universidad de Oxford, se convirtió en el principal benefactor del Museo Ashmolean, al que donó y legó la mayor parte de sus colecciones artísticas. Estos 3 son notables no solo por las colecciones que lograron reunir, sino por sus contribuciones en ese periodo, sobre todo principios de los 50, para comprender en Inglaterra lo que es la loza dorada española y lo que no. A la derecha tenemos a Frederick Duquesne Godman, más joven que los otros 3 y principalmente eminente estudioso de historia natural. Y además, bueno, tenemos poca documentación sobre su motivación. Logró asombrosas colecciones de cerámica islámica e hispano-morisca que llegaron al Museo Británico en 1983, 64 años después de su muerte. Al llegar al Museo Británico, Franks, con su entusiasmo juvenil, no perdió tiempo en poner en marcha colecciones de cerámica europea, ámbito en que el museo no se había mostrado activo hasta la fecha. Estas son sus 2 primeras adquisiciones de comerciantes londinenses en junio de 1852. No es casualidad que ambas sean heráldicas, y la idea era que el museo, como nos ha dicho Mariam, como veríamos en la venta de Burnsell, que la idea era que el museo, como colección histórica, lo que los victorianos llamaban arqueológica, se centrara en objetos de valor documental e histórico. En el caso de la mayólica italiana, que Franks había comenzado a adquirir el año anterior, en 1851, y que siempre fue más importante para el museo, esto significaba buscar piezas firmadas, marcadas y fechadas, dado que son extremadamente infrecuentes en la cerámica española con lustre heráldica. Las piezas heráldicas constituían los objetos más documentales disponibles, y en la misma línea se encuentra este plato con Castilla, León, y vemos que como Aragón, se compró unos meses más tarde en el nuevo Museo de Arte Ornamental de Marlborough House, ahora bajo la dirección de Robinson. También realizó sus primeras adquisiciones en 1853. Y en el 55 se presentó una oportunidad trascendental para ambos museos. Y es que Ralph Bernal, que había reunido una de las mejores colecciones de obras de arte medievales y posteriores jamás reunidas en Inglaterra, como ha dicho Mariam, el único que realmente rivalizaba con las grandes colecciones de personas como Piat y Dupuis-Duménil,
falleció en 1854. Y bajo el liderazgo de la Society of Arts, que estaba bajo los auspicios del príncipe Alberto, como benefactor, se intentó persuadir al gobierno británico para que comprara la colección en su totalidad, pero el intento fracasó y en su lugar se concedieron subvenciones al tesoro a ambos museos para que compraran. Y Victor Albert, con una ayuda estatal más considerable, pudo comprar más obras, pero el Museo Británico hizo gala de su rango y se escribió a Cole diciendo, siguiendo sus instrucciones, siempre cedido al Museo Británico, y las pérdidas son asombrosas, y las compras de la venta vernal sigue siendo una piedra de toque para la compra de mayólica italiana, tanto en lo que se refiere a las compras del Museo Británico como del V&A. Entonces el Museo Británico compró 5 piezas hispano-moriscas, me refería a este término, pero 69 de la más codiciada mayólica italiana. Y aquí volveremos a la imagen que tenemos en la parte superior izquierda. La de superior a la derecha se ven con el escudo de armas de los Zatti de Florencia. En 1857, seguimos con estos escudos de armas, se compró otra pieza realizada para una familia toscana, identificable. Vemos los Spanocchi de Siena, el coleccionista inglés Thomas Adolphus Trollope en Florencia, porque la comunidad se estaba desarrollando, estaba floreciendo en esa ciudad italiana, y pues la verdad es que ayudó a quienes habían de comprar para el Museo Británico, y me referiré a los Spanocchi un poco más tarde. En las décadas de 1860 y 70, la política del Museo Británico dificultó a Franks la compra de mayólica o cerámica hispano-moresca, porque esto se vio compensado con el talento de Franks para la amistad. Su amigo soltero, John Henderson, que había vivido en una casa contigua al museo, legó en 1878 sus extensas colecciones de obras de arte europeas, islámicas y chinas, y sus 21 ejemplares de arte hispano-morisco que se aprecian aquí duplicaron con creces los fondos del museo. Aquí ven lo que considero es mi objeto preferido de toda la colección del Museo Británico desde el punto de vista artístico, no histórico, y donado por Franks en persona al museo más tarde, en el año 1885. Y en el 92 vemos este objeto a la izquierda, donado por F.T. Gottman, un miembro del Consejo de Administración del museo, que ya hemos conocido, que vuelve a reforzar la idea de que el Museo Británico era el lugar perfecto para albergar piezas de interés histórico. Y el escudo es de los Medici de Florencia, con la tiara papal en la parte superior y el críptico lema Glovis en la parte inferior, referencia al Papa León X, y fue papa entre 1513 y 1521. El plato probablemente se hiciera para él, un plato del Museo de Bolonia y una jarra de Arezzo pertenecen a este mismo juego. Gottman disponía de una significativa fortuna procedente de las participaciones de la familia en la empresa Whitbread, una de las cerveceras más importantes del mundo. Durante muchos años, la mayor fábrica de cerveza, y les decimos, a partir de 1865 comenzó a construir enérgicamente sus colecciones de cerámica islámica, incluyendo cerámica valenciana con lustre. Murió en 1919, pero no fue hasta en 1983 por voluntad de su hija Edith cuando la colección llegó al museo, tal y como el mismo había sido el lugar
del impuesto de sucesiones. Y la verdad es que es una de las adquisiciones más importantes. Trata de 107 piezas de loza dorada valenciana, que es el legado, incluyen algunos de los ejemplos más célebres que existen. El objeto más emblemático de la colección Godman es este jarrón, con esas asas alargadas, siguiendo la tradición de los grandes jarrones de la Alhambra. Las asas son una versión de la de los Medici de Florencia, con las tres flores de lis concedidas en 1465 por el rey de Francia, concretamente a Piero de Medici, conocido como el Gautoso. Espero que no sea demasiado complicado de traducir, ¿no? Porque, vemos esto en el medallón superior, el emblema de un anillo de diamantes que simboliza la fidelidad con dos plumas que fue utilizado por Piero y tras su muerte en 1470 por su hijo Lorenzo, el magnífico, carismático gobernante de la Florencia de finales del siglo XV y protagonista en gran parte de su esplendor cultural. Se sabe que Lorenzo estaba interesado en la cerámica nueva en aquella época, por lo que creo que es probablemente un jarrón que fuera encargado por él o para él. En 1700 se registró en la guardarroba del Gran Ducado de Florencia una jarra con escudo de armas similar a esta, pero en 1774 la vendió el Gran Duque y la adquirió el extravagante coleccionista inglés Horace Walpole para su casa, Strawberry Hill. En la venta de Strawberry Hill, después de la muerte de Paul, en 1842, fue adquirido por el inmensamente rico comerciante Hollingworth Magnac por 21 guineas, 22 libras, y 50 años más tarde se vendió en la venta de Magnac por 670 guineas, lo que supone un aumento de 30 veces su precio. Lo compró Godman y ha dicho que no pretendo hacer ver que puedo distinguir entre Manises y Paterna, pero observo que el jarrón de Godman se ha atribuido habitualmente también por mí a Manises, y hay otro similar en el Museo de Paterna, en la parte superior derecha, presumiblemente obtenido ahí, pero quizás los compañeros locales pueden arrojar luz sobre si esto demuestra que la loza dorada exactamente de este tipo se hicieran en Paterna y en Manises. Otro ejemplo espectacular, único en su forma, por lo que yo sé, es este par de jarrones con el escudo de la familia plutocrática de comerciantes florentinas, los Gondi. Marco Spallanzani, en su maravilloso libro sobre arte hispano-morisco para clientes florentinos, sugiere que esto pudo haber formado parte de un gran envío documentado en los archivos desde Valencia a los Gondi en 1487. Añadiré que la documentación que publica Marco es muy vívida, mostrando que había servicios de loza dorada hecha en Manises, se colocaban en grandes jarras, cientos de jarras que se enviaban desde Valencia a Florencia y en este caso a los Gondi. Y aquí vemos otros ejemplos de loza dorada de la colección Godman para los clientes florentinos, y espero que puedan ver ahí los nombres de las familias que he colocado en la parte de abajo. La parte de abajo a la izquierda es otra versión del escudo de armas de los Medici. Aquí vemos más loza dorada del legado Godman. Y 3 piezas más de Valencia con inscripciones cristianas. La de la izquierda es Ave María Gratia Plena. Antes de dejar Godman, quiero señalar algo inusual que
que ocurría en el siglo XIX de coleccionar objetos hispano-moriscos junto con otros islámicos, en particular piezas de Iznik y persas. La tradición anterior de coleccionar objetos hispano-moriscos junto con grupos normalmente más amplios de mayólica italiana se mantuvo fuerte hasta bien entrado el siglo XX. Por ejemplo, una de las mejores colecciones, la del Cloisters de Nueva York, fue adquirida en bloque en 1956 a la herencia del magnate de la prensa William Randolph Hearst, el ciudadano Kane, que conocemos de la película de Orson Welles, cuyas vastas colecciones incluían mayólica italiana y muchas otras obras de arte decorativo, pero no cerámica del mundo islámico. Entre otros donantes del Museo Británico, puedo mencionar aquí al gran erudito y coleccionista G. J. de Osma, fundador del Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid, quien fue el primer español en estudiar en Oxford y mantuvo vínculos estrechos con Inglaterra. Donó grupos de azulejos españoles al museo en la década de 1890 y posteriormente también. Por último, quiero señalar que aunque el Museo Británico no es un depósito nacional sistemático de hallazgos arqueológicos, que en su mayor parte se conservan en museos locales, algunos hallazgos de puertos del sur han llegado al museo a lo largo de los años. En el centro hay un gran plato procedente de Bristol, que puede ser el hallazgo arqueológico más espectacular de esta clase en toda Inglaterra. A la izquierda tenemos un plato completo reconstruido a partir de fragmentos encontrados en una fosa séptica en Poole. Lo más destacable es que el brillo, pero no el azul, se ha desgastado en la mayoría de los fragmentos, presumiblemente por la acidez de la fosa séptica. Sin embargo, un fragmento quedó protegido de alguna manera de la acidez y ha conservado el brillo por delante y por detrás. Uno de los aspectos que los periódicos británicos preguntan constantemente a los políticos hoy en día es quién sabía qué y cuándo. El conocimiento sobre la cerámica hispano-morisca en Francia e Inglaterra avanzaba rápidamente a mediados del siglo XIX y quiero hacer un seguimiento a esta cuestión haciendo referencia a dos de las piezas que ya hemos visto. El jarrón Medici, cuando se encontraba en Strawberry Hill, fue catalogado por Horace Walpole en 1774 como un gran jarrón de loza florentina con el escudo del Gran Duque. Walpole, que estaba obsesionado con la genealogía, acertó al identificar que el escudo como el de los Medici, aunque la fecha del jarrón es muy anterior a que la familia asumiera el título de grandes duques. Por supuesto, se equivocó al pensar que estaba hecho de loza florentina. La atribución a Italia seguía vigente en el momento de la venta de Strawberry Hill en 1842. Podéis ver en la parte inferior un ejemplar extraordinariamente bello de la cerámica. Como digo, en la descripción dice: este es un ejemplar extraordinariamente bello de la cerámica de Rafael Faenza con el escudo del Gran Duque, de diseño singular y que presenta un curioso y muy bello ejemplar de esta cerámica tan apreciada. En aquella fecha, los coleccionistas ingleses no eran capaces de distinguir entre los productos italianos y españoles. La confusión se vio agravada por la procedencia italiana de muchos ejemplos de cerámica valenciana o de loza valenciana con lustre, como señaló el viajero Robinson en 1856. Un hecho notable es que, aunque las piezas hispano-árabes siguen siendo bastante comunes en Italia, Sicilia y las costas de Istria y Dalmacia, al parecer son casi inexistentes en España, la tierra de su producción. Y bueno, Mariam ya ha hablado sobre la veracidad de esta afirmación. En 1861, Robinson catalogó el jarrón Medici en su catálogo de la colección Magnum. Analizó las pruebas y llegó a la misma conclusión que 5 años antes al catalogar un ejemplar de forma similar en la colección Soulages, de la cual ya ha hablado Mary, y dijo que con cautela lo siguiente: por lo tanto, la pieza actual parece haber sido fabricada en España o en una de sus islas dependientes del Mediterráneo, ya sea expresamente para la familia Medici o, en cualquier caso, para su exportación a Italia. Los
sabios franceses que estaban más avanzados que sus homólogos ingleses en la distinción de los productos españoles y los italianos. En 1847, el historiador de arte francés Jules Labarre publicó un catálogo de las ricas colecciones formadas por Louis Fidel de Bruce Dumedil. En la introducción escribió: la cerámica hispano-árabe ha sido poco conocida durante mucho tiempo y se ha confundido con la mayólica italiana, que no es más que una mera imitación de la misma. Pero desde que la arqueología ha ampliado su ámbito a los objetos de la vida privada, estos productos tan curiosos han sido devueltos a los talleres hispano-árabes a los cuales pertenecen. Monsieur Rioco, el experto conservador del Museo de Cerámica de Sèvres, fue el primero en sacarlos a la luz. Y ese es el libro al que me refiero, es el catálogo del Museo de Sèvres, publicado 2 años antes, en 1845, en el que Rioco había escrito: estos platos, los que vemos aquí en el centro, en la parte central izquierda de la imagen, estos platos, que aparte de su ornamentación morisca combinan las características de la fabricación árabe, proceden sin duda de los talleres establecidos por los moros en España en la época de su dominio y que continuaron hasta el momento de su completa expulsión por Felipe III en 1610. Esta explicación es esencialmente correcta, aunque no pretende atribuir la producción a regiones específicas de España. A partir de ese momento, los escritores franceses fueron conscientes del origen español de muchos objetos que antes se suponía que eran italianos. Y aquí volvemos a Santa Catalina, el plato de Santa Catalina. La venta en París en 1847, la parte del catálogo de la izquierda, de la colección reunida por el conocedor y escritor Eugène Piot, consistió en gran parte en objetos que había adquirido durante un largo viaje a Italia en 1846. Entre ellos se encontraba este plato precioso con la inscripción Santa Catalina guárdanos, como se puede ver en la anotación manuscrita. Bueno, está escrito en italiano, ¿no? En español. ¿Es en valenciano? Sí. Pues es en valenciano. Como se puede ver en la anotación del manuscrito, en la parte inferior derecha, fue comprado por Isaac, que fue el marchante londinense John Coleman Isaac, quien lo vendió a Ralph Bernal. Y en la venta de Piot se describió correctamente como española, y así se mantuvo en la venta de Bernal, aunque en 1855 el conocimiento sobre el tema en Inglaterra era tan incierto que las otras compras del Museo Británico que vimos anteriormente no se atribuyeron a España, sino que Christie's la catalogó en una sección titulada Faenza y Cerámica de Faenza y Rafael, siendo cerámica de Rafael la expresión inglesa actual para referirse a la mayólica historiata. En la documentación del Museo Británico se puede rastrear aproximadamente la constatación de Franks de lo que hoy conocemos como cerámica o loza de lustrada valenciana, que era en realidad española. La primera indicación que he encontrado es que registró como española la fuente que compró para el museo en enero de 1853, que tiene los escudos de Castilla, León y Aragón. Con otros, en particular los que reconoció como escudos familiares italianos, fue más ambiguo y añadió un signo de interrogación en el registro del museo. Pero en sus anotaciones, en su copia del catálogo de Bernal de 1855, describe todas las adquisiciones del Museo Británico como españolas. Así que el reconocimiento por parte de Franks de la cerámica o loza ilustrada española como una categoría separada de la italiana, algo tardío en comparación con los expertos franceses, y ya Merriam ya ha atribuido cierto crédito a los británicos a este respecto, pero bueno, fue exactamente contemporáneo al lanzamiento de la colección de este tipo de cerámica del Museo Británico en los años 1852 y 1855. Solo con el catálogo de Robinson de la colección Soulas en 1856 y la segunda edición de la
History of Pottery and Porcelain, Historia de la cerámica y la porcelana de Joseph Marriott, en 1857 se reconoció ampliamente en Inglaterra la categoría que ahora llamamos hispano-morisca. Marriott, que la denominó hispano-árabe, incluyó grabados de algunas de las adquisiciones del museo que se encuentran entre las primeras ilustraciones de la cerámica hispano-morisca publicadas en inglés. Los franceses siguieron a la vanguardia en el estudio de este tema. En una nota al pie del catálogo Maniac en 1861, Robinson señaló con admiración la reciente publicación de la obra de Charles de Villiers, Histoire de France hispano-maurice de reflet métallique. El bien documentado estudio de Davier aclaró por primera vez el papel, la función de las fábricas valencianas y esto condujo a la adopción generalizada del término hispano-morisco, en referencia o en lugar de términos como hispano-arábico, y esto marcó el comienzo de los estudios modernos sobre la cerámica valenciana o loza valenciana lustrada. Mientras tanto, Fornum, desde 1854, coleccionista privado, no asociado con ningún museo, también comenzó a comprar de forma modesta. Al principio llamó a sus piezas morescas, pero en 1857 adoptó el término hispano-morisca. Este gran plato con lustre fue adquirido por Fornum en 1856 y, curiosamente, lo compró de un mercante comprado Peca. Y seguramente este lo había adquirido en Italia. En 1856 compró estos dos platos, los cuales le encantaron especialmente porque pensaba que los símbolos del reverso podían ser una marca de alfarería, lo que acertadamente consideró como una gran rareza. Sean una marca de alfarería o sean un signo de buena suerte, pues seguro que mis compañeros locales serán capaces de discernir y contármelo. Aquí vemos más piezas de la colección de Fornum que forman parte de su donación al Museo Ashmolean, del cual se convirtió en benefactor en 1898. Aquí vemos también el emblema de la Trinidad. La colección, tras la muerte de Fornum, siguió creciendo. Entre los donantes de la Ashmolean, tras su muerte, estaba Gerald Reitlinger, el autor del monumental estudio sobre el mercado de arte The Economics of Taste. Aquí vemos dos adquisiciones más, una a la izquierda. El albarelo de la izquierda es uno de los que Hugo van der Does representó meticulosamente en Brujas en la década de 1470, en su gran retablo, realizado en Brujas para Tommaso Portinari. Durante mi propia etapa como conservador pude completar en cierta medida la colección de la Ashmolean, aunque aún lejos de exhaustiva o incluso representativa. Me interesaba especialmente documentar el importante comercio de cerámica entre Valencia y la Toscana, por lo que me alegré mucho cuando pude adquirir este plato de un mercante inglés. El escudo, que ya vimos anteriormente en un plato del Museo Británico, son de dos grandes familias sienesas, los Piccolomini y los Spanocchi, y fue concedido a Ambrogio Spanocchi y su familia por el Papa Pío II Piccolomini. Y estos escudos lo utilizó Spanocchi y sus subsiguientes generaciones, y se puede ver el color azul del escudo,
que está un poco borroso. Esto ocurrió durante la cocción seguramente. Pero en lugar de desechar este plato, con elaborados adornos en relieve, procedieron a esmaltarlo y a cocerlo. Esto será lustrarlo en lugar de esmaltarlo, claro. Con la ayuda de algunos amigos, pude reunir 10.000 libras para esta compra. El momento fue bastante afortunado porque poco después los compradores de Oriente Medio, alentado por las grandes casas de subasta, empezaron a interesarse más por el estilo hispano-morisco, al ser una forma de arte islámico, y los precios del mercado internacional, por tanto, subieron considerablemente. En Christie's, en Nueva York, en 2023, en la de Christie's podemos ver aquí un plato del mismo conjunto, ligeramente más grande, el cual alcanzó un precio de $352.000. Me parece una buena compra. Para muchos de nosotros en el mundo angloparlante, el catálogo del V&A, Spanish Pottery, de Anthony Ray, es una especie de Biblia sobre este tema. El catálogo es un logro asombroso para alguien cuya carrera fue la de maestro de escuela, no la de historiador del arte profesional, y quien solo se interesó intensamente por la cerámica española tras su jubilación. En los años previos a su muerte, en 2009, vivió en Oxford y el museo y yo nos beneficiamos de sus conocimientos y su generosidad, en especial en lo que respecta a los azulejos, o baldosas. Aquí vemos la de Anthony Ray en la parte superior, la de la izquierda describe a Saviesa, del techado de San Vicente Ferrer en el convento de Santo Domingo. ¿Sigue existiendo este convento? El azulejo de la derecha fue asociado por González Martí con la correspondencia de 1494 entre Juan, duque de Gandía, hijo del papa valenciano Alejandro VI de Borgia, y su padre, el papa. Juan informaba de que había mandado fabricar en Gandía azulejos con el escudo y los emblemas de su santidad y que los consideraba más exitosos, mejor logrados que los fabricados en Manises. Azulejos con este diseño se colocaron en la fortaleza papal de Roma, en el castillo de Sant'Angelo. La baldosa moldeada en relieve del centro, con el anillo de diamantes de los Medici, también se fabricó para el Sant'Angelo de Castel bajo el papado de León X. González Martí pensaba que, para mí extrañamente, pensaba que eran valencianas, pero posteriormente se ha demostrado que estas baldosas o estos azulejos se fabricaron en el taller de Nicoloso Piesano en Triana, al otro lado del río, desde Sevilla. Concluyo con la adquisición más reciente de la Smolean, un jarrón lustrado fabricado el año pasado por Arturo Mora Benavente en Manises, con quien algunos nos reuniremos mañana, y ha sido un verdadero placer ver cómo la gran tradición de Manises ha sido revivida con tanta habilidad y pasión por este maravilloso artista. Muchas gracias. Muy bien, fantástico, Tim. Tiempo para las preguntas. ¿Alguna para Tim? Disponemos también de algo de tiempo, ¿verdad? Después de todas las presentaciones, así que pueden ustedes preguntar ahora, podéis preguntar ahora o más tarde. Yo quería preguntar sobre los platos de Spinocchi y quizás Jaume nos puede ayudar con los diseños moldeados en digamos, la parte externa para la familia Spinocchi, ¿no? Me parecen infrecuentes, ¿no? Podemos pasar, a ver, aquí vemos el diseño moldeado. Yo creo que no son moldeados, creo que son apliques. Bueno, esa es la producción de los primeros años del siglo XVI. Pues no sabría yo si hay documentación. No, es que es un tipo de decoración, de ornamento adicional, ¿no? Estos remates, ¿es típico del siglo XVI? Sí, nada infrecuente. Se está copiando, digo yo, la producción alemana
quizás en latón puede ser, ¿no? Puede ser, o dorado. Mario, ¿nos has hablado de una segunda cocción de loza dorado? No sé si son 2 veces, 3 veces, se llega hasta 3. Ya es que más sabe, porque tenemos una con esmalte. Hay 3 cocciones, 3 horneados. Tenemos también la parte del estaño y luego el azul. Entonces el azul es de la segunda cocción, del segundo horneado. Sí, porque si no aquí se hubiese tirado normalmente, si no hubiese tenido tanta ornamentación. Igual es que rehicieron la pintura del escudo de armas. Bueno, siempre se le puede pintar sobre esto en azul, ¿no? Por encima. Sí, se pasa por encima para tapar. ¿No? A veces hay imitaciones de un esmalte en algunas piezas que se han utilizado plata y también tal vez no se ve bien, pero el plato de la izquierda lleva azul y lleva morado también, es morado. Okay. I didn't get the list. But... Manganíes. Perdón, sí. Yes. Sí, lo que pasa es que se ha corrido, cuando se pintó, se corrió y extrañamente se aprovechó, como ha dicho el presentador, pero lleva morado, sí. Que no es infrecuente, como también se ha nombrado antes, se utilizaba solo en algunas ocasiones y generalmente para querer identificarlo con el rojo en heráldica, pero no es infrecuente. Gracias. Yes, I mean, sí, el manganeso se utiliza habitualmente para los rojos heráldicos en la mayólica italiana y ocasionalmente creo que también en la loza dorada valenciana. El manganeso, por cierto, dependiendo de las condiciones de cocción, puede salir marrón oscuro, casi negro, o si tienes suerte te llega un morado que es bastante rojizo. Pero también cabe apuntar que como alguien que ha dedicado mucho tiempo estudiando la loza dorada italiana y sabe muy bien lo que escribió Piliano Picopasso en la década de los 50 del siglo XVI, dice que de 100 piezas que entran en el horno, solo 10 te salen bien. Total, que la tasa de fracaso de loza dorada italiana era bastante elevada. Bueno, digo fracaso, pero me refiero que no saliese impecablemente iridiscente, mientras que la tasa de éxito de alfareros de Manises es que en la historia de la humanidad no tiene parangón. Jamás he visto algo que saliese mal de la cocción en la Valencia del siglo. No sé si se han visto algunos errores en las excavaciones. Sí, pero en Manises, al norte de Manises, está la Baixada al Molí, de camino a Paterne, al otro lado del río, en la margen norte, y ahí, en este yacimiento, hay millones de trozos deshechos, sobre todo de loza dorada. Así que la merma era de tercera cocción, sí, pero casi todo loza dorada. Hablamos de millones de fragmentos, es el problema de la loza dorada, y son digamos errores, ¿verdad? No es que se hubiesen roto, sí, efectivamente, sí, que en lo que se refiere a la ornamentación, a la cocción y demás. Fascinante. A ver, no es más que una pregunta, es una reflexión. Viendo las grandes colecciones que hay, evidentemente lo que se fabricaba en Manises
era para exportar, era para vender. Por tanto, en la propia ciudad de Manises hay muy No hay. poco. Lo digo porque... pero lo que sí que tenemos, y quiero apuntar también por lo que ha dicho Jaume, es la gran cantidad de restos, de fragmentos que se desechaban, que lo que sí que pueden es apuntar sobre el origen de muchas piezas de las colecciones, que ahora mismo hay dudas, pero cuando aparece un resto o un fragmento que se ha desechado previamente porque no salió bien, pero en cambio responde a una pieza que sí que salió bien y está en alguno de vuestros museos. Entonces, en eso sí que nos puede ayudar todo el trabajo de arqueología. Y Jaume lo sabe muy bien porque él ha encontrado no hace demasiado piezas que corroboran la autoría de Manises de algunas piezas que a lo mejor podían estar en duda en su momento. Yeah. Well, that for us is also extremely important and interesting. So yeah, we look forward to seeing more of that. About the question of images. Bien, yo quería volver sobre el relieve que tienen estos dos platos y decir que dicho relieve, a excepción del central, que sí que es frecuente en Manises, el relieve de la orla, incluso el centro de aquí, nunca ha aparecido en Manises, hasta ahora. Okay. En los fragmentos o En las excavaciones que se han producido, en Okay. más de 100 intervenciones que sean arqueológicas que se han realizado en Manises, nunca ha aparecido ese relieve. ¿Crees que entonces que están No, fabricados no digo en otro no, sitio? no, que es una cosa excepcional. Okay. Oh. Yeah. Bueno, de la derecha, el vendido en Christie's es de enorme envergadura. No sé exactamente las dimensiones, pero son 42, 45 centímetros, excepcionalmente grande. Bueno, la verdad es que un encargo muy importante. Bueno, los Spanochi tenían mucho dinero. Ahora podemos volver a la pregunta sobre el coleccionismo, ¿no?, de ambos museos. Oh, you want to go back to that? Yeah. ¿Sí os parece? See, I mean, in terms of the differences between the V&A and the British Museum. Sí, entre el V&A y el Museo Británico, contesto yo sobre cómo se coleccionaba. Creo que las compras de 1852 y 53 que hizo Franks antes de la venta de Bernard, ya en el Museo Británico existía la idea de que el Museo Británico buscaba documentación. Y cuando pidió financiación al Tesoro para la venta de Bernal, Franks dijo, Robin Cole dijo para el South Kensington, nos ofrece una oportunidad fantástica para obtener información e inspiración para los fabricantes. Y Franks dijo, los objetos de interés son una colección de documentos, y los comparaba con la alfarería griega y la civilización griega, que ya constituía un área de coleccionismo activa para el Museo Británico. Entonces creo que la noción de que el Museo Británico era una colección arqueológica era algo que en 1852 y 1853, efectivamente, pero unos años más tarde, con Franks, cuando llegó a South Kensington, se forzó a que ambas instituciones, en parte para no perder la confianza del Tesoro británico, pues acentuaran las misiones de ambos centros, misiones que están muy claras, sobre todo la mayólica italiana, ¿no?, para decidir quién compraba qué en las ventas de Bernal, por ejemplo. Y esto ha continuado, porque cuando yo estaba en el Museo Británico, debatí de forma muy animada, no con los colegas de cerámica, sino de orfebrería, sobre un objeto heráldico histórico, y para mí era más apropiado para el Museo Británico, para que se adquiriese un ejemplo de orfebrería
que los conservadores del V&A tenían interés. Entonces había un elemento de, digamos, digamos que era difícil saber quién debía comprarlo, ¿no? En 120 años. Sí, porque es que, bueno, la financiación procedía de un sitio. Bueno, ahora hay pocos fondos para la adquisición. El caso es diferente, pero para no pujar uno contra otro, que no hubiese conflictos entre museos, había que decidir cuáles son las prioridades de coleccionismo de uno y otro centro. Y sigue siendo así, como ha dicho Tim. V&A solía coleccionar obras con valor estético más que histórico, o que resultara importante para explicar las técnicas, los procesos de fabricación de algún museo que se centra en la fabricación, en el diseño, los motivos ornamentales, y sigue siendo así hoy en día. Y la relación con los fabricantes queda de manifiesto. Sí, trabajamos efectivamente desde el siglo XIX. V&A ha trabajado para coleccionar arte contemporáneo. Hoy trabajamos todavía con artistas en la actualidad que están en la vanguardia y igual no adquirimos tanto, pero colaboramos mucho, tenemos fellowships, programas con arte contemporáneo. La respuesta sencilla a la pregunta es que en 1855 era políticamente necesario que ambos centros le dijeran al gobierno: no hacemos nada parecido, nada que ver lo que hace uno y hace el otro para obtener financiación. No sé si ha llegado el momento de continuar con el programa, pero vamos a dar otro fuerte aplauso